porque ese, Néstor, es el otro punto pendiente, el de los impuestos a esas pensiones a los colombianos que ganen más de 3.600.000 pesos. Tienen que pagar impuesto de renta a partir de 3.600.000 pesos. Bueno, le entendí que la ministra dijo que era un error en la redacción y que lo corregirían. No, pero Néstor, es que eso se corrigió en el texto que llegó a Cámara de Representantes, pero como la Cámara de Representantes acogió el texto que salió con ese error en Senado, en este momento no existe en el texto aprobado la palabra mensual. Y eso es un poco técnico, pero eso hace que las pensiones hoy queden grabadas pues con esa reforma pensional a partir de los 3.600.000 pesos mensuales en adelante. Entonces, ese error se corrigió en Cámara, como no se aprobó el texto, no se debatió en Cámara esa nueva proposición en plenaria, quedó el error que fue aprobado en Senado. Su tesis, Víctor, es que la reforma pensional fue aprobada con impuestos. Sí, fue aprobada con un impuesto, pues ya tiene un impuesto a las pensiones a partir de las 1.000 VTs mensuales, ¿sí? Mensuales. Si existiera en Colombia una pensión por encima de ese monto, que creo que son 47 millones de pesos al mes, tendría que pagar un impuesto, pero no la hay. Pero como le quitaron la palabra mensual no aparece en el texto de Senado, se supone, y dicen expertos tributarios, que esas 1.000 VTs corresponden a las pensiones recibidas durante todo el año gravable, es decir, 47 millones de pesos al año. Eso es pero entonces, ¿por qué lo corrigieron en el texto? ¿Por qué lo corrigieron en el texto que llegó a Cámara? Lo que dice Víctor, por algo la ministra de Trabajo reconoció cuando llegó a Cámara que faltaba la palabra mensual. Lo corrigen en Cámara y como no se vota, pues esto viene como está en Senado. Los hacen los operadores jurídicos, los hacen los jueces, los hace un decreto reglamentario, en fin. La interpretación de las leyes pues se hace de diversas maneras a través de las autoridades correspondientes y seguramente, digamos, a nadie le cabe duda de que no había la intención de imponer un nuevo impuesto a las pensiones de más de 3 millones de pesos salario mínimo. Esa es la interpretación de los que hicieron la ley, Néstor. Mire, esa es la interpretación de los que hicieron la ley. Se la voy a leer, usted es abogado. Todas las pensiones, incluyendo las que perciban los residentes colombianos provenientes del exterior, estarán exentas del impuesto sobre la renta, estarán grabadas solo en la parte que exceda las 1.000 VT, pero no dice en qué periodo de tiempo. Claro, por eso. No dice la palabra mensual. Claro, si tuviera la palabra mensual, hablaríamos de pensiones mensuales a partir de 40 millones. Exactamente. Pero como no dice la palabra, hay un debate de interpretación. Hay un debate de interpretación. 1.000 VT mensuales, pero 40 y pico millones de pesos para mensuales. poder resolver el debate de interpretación hay unas técnicas jurídicas, eso a los abogados les enseñan a hacer eso. Y, por ejemplo, hay una manera que es ver... No, la técnica jurídica se llama Corte Constitucional, se llama jueces, no necesariamente porque, por ejemplo, puede hacer un decreto reglamentario y aquí, por ejemplo, basta con ver los antecedentes de la ley y del texto que se aprobó para saber que nadie tenía intención de crear ese impuesto. Pero ese es un tema relativamente menor en semejante proyecto de ley tan importante. Para pasar al siguiente punto, eso dependerá o de la reglamentación o de un fallo de un tribunal o de la Corte Constitucional. Corte Constitucional, Ricardo, entre otras cosas, que va a tener que decidir el punto grueso, y es si hubo o no cuarto debate en la Cámara de Representantes. Sí, ese es el punto. Es muy posible que apelan o que alegan quienes aluden y dicen que es inconstitucional y que debería caerse toda la reforma pensional por ese vicio. ¿Usted cree que hubo debate el cuarto? Evidentemente no hubo debate, Néstor. En la plenaria de la Cámara no hubo debate. Se aprobó una proposición para que simplemente se cogiera el texto aprobado en Senado sin haber discutido el texto del Senado en la plenaria de la Cámara. Sí, claro, otra historia hubiera sido si hubieran discutido artículo por artículo y hubieran aprobado que se mantenía tal como se aprobó en Senado, pero eso no se hizo. Claro, Néstor, todo fue un tacazo, chao. Ahora, en el artículo correspondiente, Dusan me dice, Aurelio, que ellos creen que ya se habían aprobado otras leyes de la misma manera, sin ese debate en el último trámite parlamentario, en el cuarto debate, y que están blindados y que creen que ante las demandas inevitables que vienen, el gobierno tiene cómo defenderse y cómo hacer pasar el examen de constitucionalidad. Eso lo vamos a ver con el paso del tiempo. Señor.
Yo estuve revisando en la Constitución el artículo correspondiente a los requisitos que debe tener una ley. Y dentro de esos requisitos dice 4 debates. Uno de los requisitos que la ley tenga. Lo que pasa, Aurelio, debates. Es que en el debate del viernes decidieron acoger el texto que venía desde el Senado. Bueno, por eso, pero no hubo debate. No se debatió. Entonces, yo sí creo que la ley no está bien parada en ese sentido. Vuelvo y repito, yo de abogado lo único que tengo es un hijo. Pero me puse a leer en la Constitución y encontré que dice, toda ley debe tener 4 debate. Y el debate no hubo, eso está claro. Pero hay algo más grave en esto. Señor. Yo creo que también hay que ponerle el reflector a esos 20 que se quedaron haciendo quórum. Porque si esos 20 se salen con los demás, la ley se hubiera rendido por falta de quórum. Entonces, pero ellos hicieron cuentas, veo Néstor, la última palabra la tiene la Corte Constitucional, pero debate sí hubo. Debate hubo, se agotaron 3 debates y además en el cuarto debate... ¿Cuál fue el debate, el cuarto que usted vio, Luis Ernesto, que yo no lo veo? No, desde el punto de vista formal se arrancó la sesión, se votaron los impedimentos y el solo hecho de que se haya votado esta proposición quiere decir que haya debate. Yo entiendo que desde el punto de vista, digamos, no formal, sino desde el punto de vista como conocemos palabra debate, que es discutir las conversaciones. Permítame. Lo que hicieron fue, Ricardo, para que los oyentes entiendan, se propone acoger el texto que viene del Senado. Claro, y eso lo ha hecho el Congreso muchas veces. Y se ha caído en la Corte. El Congreso, pero no siempre se ha caído, no se equivoquen. Eso lo ha hecho el Congreso enésimas veces. Lo hicimos durante el proceso de paz, se ha hecho. ¿Por qué? Porque los tiempos, y lo permite perfectamente que no solo que la Cámara adopte un texto que expide el Senado, sino lo contrario. También ha pasado que el Senado decide adoptar por falta de tiempo o porque lo considera que quedó mejor la redacción, lo que fuera, termina adoptando el Senado los textos de la Cámara. Eso ya ha pasado muchísimas veces en la historia legislativa de Colombia. ¿Cuáles se han caído? Y que ustedes mencionan. Se han caído también, ¿no? La ley de presupuesto, sino la ley de financiamiento. La ley de financiamiento del gobierno Duque. Bueno, en ese caso a la que bautizaron ley de financiamiento. Sí, era una tributaria. Sí. En ese caso también hubo unas limitaciones frente al debate. Este debate de la pensional tiene algo parecido. Hubo limitaciones, pero por eso insisto, esto será decidido finalmente por la Corte Constitucional, pero el antecedente existe de muchísimas leyes que no se han caído en la Corte y que tuvieron exactamente el mismo procedimiento. Y yo creo que eso es igual de legítimo, Néstor. Luis Ernesto, perdóneme que quiero preguntarle a Héctor, que conoce bien la ley quinta, que es la ley de trámite parlamentario. ¿Usted cree que lo que pasó el viernes, Héctor, cumple el requisito? ¿Fue o no fue un debate? Pues yo creo que no, Néstor. Digamos, a mí me parece que los antecedentes de la jurisprudencia de la Corte Constitucional exigen unos requisitos para que este tipo de procedimientos sean válidos, como por ejemplo hay uno que a mí me parece que pues es definitivo en este caso, que es la publicación del texto que se está votando, porque es que recuerde usted que en el trámite legislativo lo que se publica son las ponencias o la ponencia cuando hay una sola, y entonces los congresistas saben lo que están votando, no necesariamente cuando alguien levanta la mano y dice acojamos el texto del Senado, no necesariamente los congresistas saben, los representantes saben cuál es el texto del Senado, ¿no? Creo digamos, que pasó, deberían saber, podían haberle seguido. No publicaron lo que venía del Senado, fuera de eso. Por eso es lo que estoy tratando de explicar, Néstor, que no hubo la publicación es que no se publica, digamos, cuando se inicia el trámite, se publica es la ponencia. Y pues cuando dicen votemos lo que venía del Senado, entonces la pregunta es, ¿los 180 y tantos representantes a la Cámara saben qué es lo que viene del Senado? Y ahí pues, la suficiente ilustración, ¿no? En ninguna sesión en la Cámara se discutió el texto que venía del Senado. Entonces, yo tengo mis dudas, a mí me parece que eso efectivamente quedó muy frágil, pero también debo reconocer, como lo decía Luis Ernesto, que eso ha ocurrido varias veces se ha caído, como ustedes lo dicen, pero cuando se ha caído, ocurre eso que los abogados llaman que la decisión no es, o que el tema no es pacífico. Quiere decir que están divididas las opiniones. Y, por ejemplo, usted va a las sentencias, todas estas que se han mencionado en el Twitter en este fin de semana, que han tumbado leyes parecidas, y encuentra 3 o a veces hasta 4 salvamentos de voto. 4 salvamentos de voto. Entonces, la pregunta es,
cuando lleguemos a la decisión de la Corte, que no será este año, sino por allá en el primer trimestre del año entrante, habrá cambiado incluso 1 o 2 magistrados de los actuales miembros, ¿cómo será la votación? Ese dato no es menor. Hay que ver claro. Todo esto de que la Corte puede decir sí o no con los mismos argumentos, termina diciendo, al final de cuentas, depende, como en Colombia, según el marrano, padre. Claro, pero es que son 5 sentencias de la Corte. Depende quiénes están en la Corte Constitucional. Ojo que van a cambiar magistrados. Y depende qué tanta influencia va a tener. Solamente un dato de lo que pasó el viernes para que tengamos plenamente establecido lo que ocurrió. Se alcanzaron a votar 6 artículos en la plenaria de la Cámara. Sí. Los que no tenían proposiciones, los que estaban sencillos, sin ningún tipo de discusión. Y luego se votó una proposición de ampliar el periodo de transición hasta el 2026. El gobierno, recuerde, que quiere que sea desde julio del 2025. Luego de esa proposición que se votó y se negó, vino la proposición que metió el gol, que fue la de acoger de forma íntegra el texto del Senado de la República. Pero eso que dice Ricardo es la prueba de que sí hubo debate. Que el debate no le guste a muchos porque no alcanzaron a debatir todas las proposiciones, sino que como séptimo punto de debate, Néstor. A ver, creo que la discusión, Luis Ernesto, es aprobar una proposición, ¿es un debate? Aprobar el texto que sí, y lo ha sido varias veces, Néstor. Aprobar una proposición que adopta todo un texto es una forma de debatir. Entonces se debaten artículos de la ponencia. Además se debatieron y se resolvieron todas las recusaciones y todos los impedimentos. Pero algo muy importante que mencionaba Héctor y que va a ser, insisto, analizado para la Corte, quien tendrá la última palabra. El texto sí fue publicado, Néstor. El texto fue publicado. El texto de Senado estuvo publicado durante semanas después de ser aprobado en la Gaceta del Senado. Entonces ese requisito de publicidad se surte. Yo entiendo lo que dice Héctor, que es lo que se usa es que antes de debatir, el día antes, si hay, por ejemplo, una ponencia, esa ponencia se publica en la Gaceta y es un requisito de procedimiento. Pues en este caso se puede adoptar como requisito de procedimiento que ese texto del Senado estuvo semanas publicado mientras se daba todo el debate en la Comisión Séptima de Cámara y después se daba en la plenaria. Entonces, claro que esto va a ser, como siempre, país de abogados. Ellos tienen mucho trabajo. Claro. A Héctor le encanta. Creo que no es lo mejor para el país, pero al final lamentablemente no quedó con el blindaje que sería ideal para una ley tan importante para los colombianos, porque realmente esto le sirve mucho a muchos adultos mayores de este país. Para terminar este tema, esto depende de la Corte Constitucional. Claro. ¿Se puede caer en la Corte Constitucional? Claro. Sí, se puede caer. ¿Se puede salvar en la Corte Constitucional? También. Al final hay quienes dicen que el pacto histórico jugó un poco sangriento y dijo, prefirió que eventualmente se lo tumbe la Corte a que muriera en manos, dicen ellos, del Senado en conciliación. Ahora, porque no olvide que el texto que se llegara a aprobar en Cámara tenía que ir a conciliación con el texto de Senado, pero solamente tenían un día para hacerlo. Pero Andrés, ¿qué es debate? Me perdonan la tontería que estoy preguntando. Debate no es aprobar la proposición. En teoría, la ley quinta, la ley que establece el trámite, el debate es la intervención entre contrarios, es que se pueda debatir, que se pueda discutir, que pueda haber argumentos. Pues por lo menos que se discuta algo, ¿no, Néstor? Es que, mire, yo también soy de la idea de que esto que ocurrió no cumple los requisitos para el debate, pero como quien decide no soy yo, sino va a ser la Corte Constitucional, pues tendremos que ver qué va a entender en ese momento la Corte Constitucional o la mayoría de la Corte Constitucional por debate. Si debate es simplemente la instancia formal de que se reúna la plenaria de la Cámara, se cumplan unos requisitos, se discutan unos impedimentos, se haga una votación y ya, o debate es sustancialmente que se discuta el contenido del proyecto de ley. Si se inclinan por la segunda, pues obviamente aquí no hubo debate, pero entonces vamos a estar en esta zona gris en que unos piensan una cosa, otros piensan otra. Yo creo que es lamentable que Congreso y Gobierno hubieran decidido meternos en ese camino, porque una ley tan fundamental para Colombia, que tiene tanto que ver con la vida de todos nosotros, pues sujeta a esas zonas grises que van a generar una discusión permanente, y que además cuando decida la Corte también puede que no cierre la discusión, o sea, la cierra desde el punto de vista jurídico, pero si es una decisión en la que no hay una mayoría aplastante, sino, como decía Héctor, hay una buena cantidad de salvamentos de voto, pues entonces vamos a seguir discutiendo, además, y la ley va a ser teñida un poco de esa zona gris de su legislación. Me escriben algunos Entonces es lamentable que hubieran escogido este camino. Me escriben
escriben algunos parlamentarios de por qué el gobierno se jugó esta carta. ¿Quién dijo? Ricardo, tal vez usted. Sí, póker sangriento. Póker sangriento porque el gobierno estaba jugando. Todo por el todo. Y estaba en muchas dificultades. El riesgo efectivamente es que se le caiga en la Corte Constitucional. Hoy y mañana hay mociones de censura, es decir, los tiempos estaban muy ajustados. Pero eso lo iba tiene a decir, claro. María Consuelo, esto es clave para entender, porque si no es así, hay una posibilidad de que la ley sobreviva en el examen de constitucionalidad, pero si no hubiera sido así, había cero posibilidades de que la ley se hubiera salvado. La conciliación no tenía los tiempos y eso fue lo que decidió finalmente el gobierno. Decidieron jugársela, pero hay 5 sentencias de la Corte que mencionan los 4 principios que hacen que exista un debate. Usted ahorita preguntaba qué es un debate. Transparencia, publicidad, deliberación, o sea, discusión y consecutividad. Y esto, evidentemente, ¿y le agregó? No pasó, eso no ocurrió, ninguno de los 4 principios. Adicionalmente, se trajo los problemas que venía de la redacción del Senado. Uno, el tema de los impuestos, y otro, el tema de dónde va a salir la plata para el régimen de las comunidades Para quienes especiales. están preguntando cómo queda mi pensión, con cuánto me voy a pensionar, les recomiendo que escuchen la entrevista con cuidado del presidente de Colpensiones, el doctor Dusan aquí, que además fue parlamentario y sabe perfectamente cómo funcionan estos temas parlamentarios y saben a lo que están jugando políticamente en el gobierno, con la aprobación, inclusive subsidios, inclusive pensiones para los mayores que no tenían semanas cotizadas, inclusive el traslado pensional. Y le agrego una pequeña nota sobre quienes dicen que como se votó se debatió. No, la Corte es clarísima cuando dice la votación de lo discutido como finalización del debate. No hubo discusión de nada, es la votación sobre lo discutido, como dice, como finalización del debate. Ni hubo debate, ni hubo lo discutido, lo que es una votación inani que no tiene que con ella legalizar el atropello que hicieron, el ferrocarrilazo que hicieron, el pupitrazo que hicieron. Pero eso, digamos, estas son cosas de técnica legislativa que hay que aceptar, así como hay que aceptar que si hubieran salido los 20 a los que Aurelio le reclamaba, hubieran roto el quórum y pues hubiera perdido el gobierno y Aurelio estaría celebrando. Ese tipo de cosas se dan en el debate parlamentario y no son ni buenas ni malas, son recursos parlamentarios para aprobar las leyes o para impedir su aprobación. Eso lo primero, Néstor. Lo segundo es que hubo efectivamente un debate que me parece que ninguno de ustedes ha mencionado en relación con las ponencias. Es que el trámite legislativo comienza en cada cámara con una ponencia y hubo 2 ponencias y ambas se votaron. Una, la del archivo, y participaron unas personas para decir por qué les parecía inconveniente que se aprobara la ley y votaron y perdieron. Y después hubo otras que intervinieron largamente para decir por qué era conveniente a su juicio que se aprobara la ley y se votó la ponencia y ganó la ponencia aprobatoria. Lo que venía después era una discusión artículo por artículo, que era el proceso que venía y es donde efectivamente pues no se hizo como no se ha hecho en otras partes. Entre otras cosas yo quería hacer un comentario, Néstor, que me parece pues llamativo, interesante, que es como por razones políticas la gente se voltea en estas argumentaciones jurídicas. Los que hoy están diciendo que que no hubo debate y que fue un atropello a la democracia, etcétera, eran los mismos que aprobaban la ley de financiamiento del gobierno del presidente Duque. Si usted quiere argumentos para defender lo que hizo el Congreso de la Cámara de Representantes el viernes, busque a los amigos del presidente Duque e incluso, déjeme decir una cosa que no me gusta decir, pero incluso a los magistrados más conservadores en la Corte Constitucional, porque esos fueron los que salvaron el voto. Pero dentro de los que están diciendo que no hubo debate están viejas aliadas del presidente Petro, la congresista Miranda, la congresista Pedraza, la congresista Jubilao, diciendo que no hubo debate y pidiéndole al presidente que cuando se la tumben en la Corte Constitucional, si llega a pasar, no hable de golpe blanco. Néstor, mire, tan no hubo debate aquí al final de cuentas la Corte no evaluará si son duquistas, si son uribistas, si son santistas. Si hubo debate o no. Y debate, bueno, lo que yo entiendo por debate no lo vi, no lo escuché, Néstor, en la aprobación. Tan no hubo debate que ni siquiera pueden discutir, se votó. ¿Qué me dice Daniel? Perdóneme que no le escucho. Néstor,
Tan no hubo debate que ni siquiera corrigieron algo que había advertido la ministra, que era lo que estábamos discutiendo antes sobre la palabra mensual que establece el límite a partir del cual se le cobra impuesto a las pensiones. Es decir, algo que le convenía al gobierno corregir, debatir y corregir, no lo hicieron. Es decir, la Cámara de Representantes casi que se autodeclaró inocua al aprobar un texto sin ni siquiera discutirlo, sin ni siquiera mejorarlo en las dimensiones que a ellos mismos, al gobierno mismo le convenía mejorar, como por ejemplo lo que veníamos discutiendo de la palabra mensual para establecer ese límite a partir del cual se cobran impuestos a las pensiones. Entonces, de manera clara yo creo que no hubo debate y esto se va a terminar cayendo en la Corte Constitucional. Bueno, y otra cosa, si al final Daniel, de cuentas no hubo debate, Víctor, la entrevista hoy con el doctor Dusan queda simplemente como constancia de lo que intentó el gobierno. Si la Corte Constitucional, después de estudiar las demandas, decide que hubo debate, vamos a cambiar radicalmente el modelo pensional que tenemos en Colombia. Sí, pero falta la sanción del presidente Petro, ¿no? Claro, pero en Senado se aprobó una cosa sobre las funciones del Banco de la República, por ejemplo. Después de esa aprobación, el Banco de la República hizo unas observaciones y las incluyeron en el texto de Cámara. Pero pues como se aprobó el de Senado, entonces definitivamente no se tuvieron en cuenta esas observaciones del Banco de la República. Pero Néstor, mientras miramos si esto se cae o no se cae o no, pues la gente lo que en la calle se pregunta, oiga, ¿y es entonces yo dónde voy a quedar? ¿Dónde me voy a pensionar? Pues se viene entonces un nuevo sistema de pilares. Si usted es hombre y ya tiene más de 900 semanas cotizadas, para usted no cambia nada. Si usted es mujer y tiene más de 750 semanas cotizadas, para usted no cambia nada. Pero si usted tiene menos de esas cotizaciones, pues debe entender cómo funciona cada uno de los pilares. ¿A usted lo alcanza a coger la nueva reforma pensional? Yo creo que no, Néstor. Yo tengo como 860 semanas. Si yo sigo teniendo un trabajo estable durante el próximo año, sumaría otras 50 semanas más o menos, quedaría como en 910 y digamos, seguiría bajo las reglas anteriores. Es decir, para mí no cambiaría. ¿Usted también, Ricardo, ya está por encima de 900? Señor. Estamos en el retén. Padre, le cuento. Para evaluar el nuevo modelo, usted vea la cantidad de gente que está haciendo cuentas. Sí. No hay nadie que dice, uy, qué bueno, yo estoy por debajo de 900 semanas. Todo el mundo quiere quedar en el régimen anterior. Hay más de 2 millones de viejos, por ejemplo, que están celebrando. Los de los subsidios, un montón de gente está celebrando. Por eso, pero ellos no tienen semanas. Y eso sí es absolutamente claro, hay que decirle a la gente, este proyecto de ley beneficia a muchas personas. Como usted está en el régimen viejo, también está celebrando. A millones de personas en Colombia. Como usted está en el régimen viejo. Las beneficia, y este es un proyecto además que promovía el Banco Mundial, los que votaron por Fajardo votaron por este proyecto de ley. En fin, lo que pasa es que dejó de gustarles porque lo promueve Petro, pero en realidad este no es el proyecto de pensiones de Petro, porque por Petro hubieran acabado los fondos privados de pensiones, lo dijo abiertamente la ministra de Trabajo. Este es un proyecto moderado que venían proponiendo muchos de los tecnócratas. Héctor, yo lo que no sé es si los magistrados que van a definir la constitucionalidad. Aquí que los alaban. Y lo otro, a propósito de la constitucionalidad. Héctor, le iba a decir, escúcheme un segundo, Héctor. Acaba de decir el gerente, el presidente de Colpensiones, eso de que usted está hablando, eso es subsidio que va a manejar Bolívar. Claro, y eso no importa quién lo maneja, pero beneficia a un montón de personas. Es pensión. Pero beneficia a un montón. Póngale el nombre que quiera, pero le quita el hambre a un montón de personas. Póngale el nombre que usted quiera, pero le quita el hambre a un montón de personas, y esos están celebrando. Los pensionados, ahora, no hay nadie el que esté presidente diciendo... Petro no lo celebran y preferirían que no se aprobara, pero yo sí pues claro... ¿Y qué tiene esa es que yo sí prefiero que a unos viejos que están en la pobreza absoluta les llegue algo. A mí no me importa si lo propone Petro o Duque o Uribe o quien lo proponga. Usted como que está esas personas se alivian. Usted como está pensionado, usted pero ya Néstor, tiene la pensión. Pero digo, para quienes están a punto de pensionarse, todos están haciendo cuentas, Víctor inclusive, Ospina inclusive, todos intentando cuadrar las semanas para quedar en el régimen viejo.
No, y ojo, y los niños, ojo, los jóvenes de hoy, porque esto puede llegar a ser insostenible en el futuro. Lo que pasa es que si nos ponemos a pensar solo en el corto plazo, pues bueno, listo. Pero hacia adelante, ¿qué? Y todos los cálculos, inclusive del gobierno nacional, indican que crece el déficit pensional, que en algún momento se acaba el fondo de ahorro. ¿Y qué va a pasar con las pensiones de quienes tienen hoy 5, 7, 8 años, 15 años? Víctor, pero adicionalmente, hablábamos ahorita de la definición de constitucionalidad de la ley o no, si pasa la prueba o no, y esos magistrados se verían afectados con ese impuesto a las pensiones. Entonces hay que ver si van a querer votar que efectivamente sea constitucional. Saludo en 30 segundos a una... 3 pildoritas. Rápidamente, Aurelio. Tengo una 3 pildoritas, Néstor. Señor. Sí. Insistamos en que la reforma es del Banco Mundial, no es ni de Fajardo, ni de Petro, ni nada. Lo de Pilares se lo inventó el Banco Mundial desde el año 94. Entonces, eso queda despachado. Pero la segunda cosa es esta, Néstor. Es esta cuenta. Hoy, 1 de cada 4 personas en edad de pensionarse solamente tiene pensión. Con esta reforma, 2 de cada 5 tendrán pensión, 3 de cada 5 no tendrán pensión. Aunque Héctor Riveros, en una laxitud inexplicable, diga que no, llamémoslo como quiera, a esa limosna, a ese óvalo, lo llama pensión. Por favor, lo que le van a dar a esa gente es una limosna, no es ninguna pensión, ni a los del Pilar 1 ni a los del Pilar 2. Son 225 eso no es ninguna pensión. Y no digamos llamémoslo como queramos, no, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y recuerdo una última, perdóneme, Néstor, los trinos de Luis Fernando Velasco quejándose de que no hubo debate cuando la cosa de Carrasquilla, porque si vamos a recordar unos trinos de los de Duque, recordemos otros trinos de los del otro, que también los ponían. Ok, bueno, son las 7 de la mañana, 57 minutos.